Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a este entrenamiento de alto impacto educativo en tendencias tecnológicas que está dirigido a todos nuestros partners en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Como saben, en estos tiempos de contingencia, Panduit busca estar más cerca que nunca con nuestros clientes a través de estas iniciativas. El día de hoy tenemos el tema Wi-Fi 6 y 5G para negocios empresariales. Nuestro presentador el día de hoy es Nathan Ávila, a quien lo pueden ver en cámara, y vamos a hablar un poquito sobre él. Él es consultor en soluciones y productos Panduit. Es ingeniero en telemática por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en informática aplicada por el ITESO y cuenta con varias certificaciones de Cisco. Nathan tiene más de 13 años de experiencia en diversas industrias, se ha desempeñado tanto del lado del fabricante como de los integradores y ha desarrollado proyectos a nivel global en el ramo bancario, industrial, manufactura, proveedores de servicios de Internet, hotelería, pymes, entre otros. Ha desempeñado varios roles en su trayectoria, tales como líder técnico de implementaciones tecnológicas, consultor en soluciones y productos, gerente de preventa, lo cual permite tener una visión más amplia tanto del lado técnico como de los negocios. Bueno, pues muchas gracias y adelante Nathan con esta presentación. Bien, pues bienvenidos a todos. Buenos días. Eh, Quiero inicialmente agradecerles la oportunidad de poder compartir este espacio con nosotros. Esta es la primera sesión de varias que vamos a tener en las siguientes semanas, sobre todo para poder mantenerlos actualizados de las tendencias y necesidades que hemos estado identificando en los diferentes negocios y ecosistemas en esta situación que estamos viviendo globalmente. Bien, el día de hoy me permito presentarles este tema tan relevante que es Wi-Fi 6 y redes 5G para negocios empresariales. Mi nombre es Nathan Ávila, como ya me presentaban, y formo parte del equipo de Panduit en México. Aquí les voy a mostrar algunas de las cosas que me gustan hacer. Creo que conviene también presentarme y que ustedes sientan también un poco más de cerca a un servidor. Tengo 34 años, soy de Tepic Nayarit y bueno, hay algunas de las actividades que me gusta hacer entre jugar fútbol y tocar la guitarra. Disfruto mucho viajar y también ir a conciertos. La foto que ven ustedes al centro debajo es de una actividad que en Panduit desempeñamos, que es ir a visitar casas también de niños con diferentes situaciones. Y bueno, es algo que me gusta mucho y es parte de lo que Panduit también genera, ¿verdad?, hacia afuera en la sociedad. Bien, entonces entrando un poco en materia, esta sería la agenda, muy breve, pero vamos a abarcar varios aspectos de lo que es Wi-Fi 6. Primero, creo que hay ciertas cosas que es importante conozcas acerca de esta tecnología y qué relación tiene con 5G, que de pronto es un poco confuso, pero creo que vale la pena que platiquemos de ello. Esta relación que existe entre las dos tecnologías y cómo en algún punto van a interactuar y que tú estés preparado sobre todo para lo que tiene que ver con la infraestructura física, que nosotros como Panduit hemos desarrollado algunos artículos, los cuales te van a ayudar a poder seguir las recomendaciones y mejores prácticas de las normativas y estándares internacionales respecto a la cantidad de nodos y qué tipo de nodos, me refiero al cableado estructurado, deberás considerar para que tu infraestructura esté lista para las siguientes generaciones. Recordarte que como Panduit, uno de los aspectos más importantes para nosotros es que ustedes cuando hagan una inversión, ¿verdad?, en tecnología y que también nuestros clientes a través de toda nuestra comunidad de partners les colaboren, sepan que nosotros proveemos una garantía hasta de 25 años de nuestros productos. Esto es hablando específicamente de la parte de cableado estructurado en cobre y en fibra óptica. Y para ello, bueno, voy a platicarles un poco acerca de estos dos temas y cómo esta infraestructura física, ¿verdad?, que es el cable estructurado, toma gran relevancia. Bueno, entonces realmente las redes inalámbricas, como sabemos, es algo que va a continuar, pero hay algo muy importante. ¿Quién es el que va a prevalecer más? ¿Es 5G o es Wi-Fi 6? Yo creo que es un dato interesante. Algunos datos que vale la pena que tú tengas en mente y presente, y es porque voy a tratar de unir los diferentes momentos y segmentos de la presentación,
es como ha evolucionado este tema de 5G y de Wi-Fi 6. Un dato muy relevante es que básicamente las cantidades de tráfico que se están generando en todos los negocios empresariales e incluso en las redes celulares se ha incrementado de manera exponencial. Un dato muy relevante es que actualmente nosotros sobre un celular inclusive podemos tener una, eh, una capacidad de ancho de banda a veces mejor que incluso que en casa. Eso quiere decir que en los siguientes años vamos a tener la capacidad incluso de poder hacer videollamadas como la que tenemos ahora, que en este caso la resolución es 1080, pero en algún momento será 4K o incluso 8K y las velocidades seguirán en aumento. Creo que eso es un dato muy importante. Y sobre todo es que la mayoría de los ecosistemas, sobre todo en el mundo de enterprise, y cuando hablo de enterprise no solo me quiero referir a una vertical, sino en todo este ecosistema que se interconecta, es decir, los centros de datos, las redes industriales, incluso audio y video, en todos los diferentes espacios, va a tomar una relevancia muy, muy, muy importante, sobre todo por la rapidez y la eficiencia. Y en algún momento es que ustedes sepan que todo esto en cuanto a, ¿verdad? Estas dos verticales, Wi-Fi 6 y 5G, tienen y va a unirse en términos de conectividad. Eso es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, en cuanto a Wi-Fi 6 y 5G, me gustaría rápidamente tomar referencia de esta información que nuestro aliado Cisco nos ha compartido, en donde vamos a encontrar varios elementos y son estos puntos que te voy a mostrar enseguida y que tienen que ver con lo que básicamente 5G y Wi-Fi 6 va a generar, ¿no? Bien, tantos 5G, en este caso 5G, la nueva generación, ¿verdad? Para redes celulares en cuanto a conectividad inalámbrica. Y esta nueva generación Wi-Fi 6, ambos, 5G y Wi-Fi 6, van a trabajar en conjunto y se crean principalmente como un fundamento para integrar diferentes casos de uso. Las dos redes son complementarias. Cada uno tiene diferentes tipos de necesidades y sobre todo es para poder atender aplicaciones muy específicas. Esto quiere decir que Wi-Fi 6 va, de hecho, a tomar más relevancia y va a ser la elección para todos los ecosistemas indoor. Es decir, si el día de hoy tienes tú un proyecto de Wi-Fi, mi recomendación es que no importa la marca y el producto Wi-Fi o Wireless Access Points, si evalúes las generaciones anteriores y las nuevas. Hablando en términos técnicos sería evaluar entre comprar un Access Point que sea 802.11ac, que es la generación anterior, y esta generación nueva, que es 802.11ax. El costo es casi el mismo. Los fabricantes están buscando habilitar desde ya, de hecho desde el año pasado, lo que es estas tecnologías y sobre todo se ha elegido para que siga siendo la opción en redes internas, entendiendo esto como en las oficinas, en lo que son los corporativos, en los hospitales, en la parte de educación, incluso en algunas redes industriales. Es muy importante que lo sepas. Y sobre todo porque hay de pronto un concepto que hay personas que todavía no conocen de él y es la relevancia que tiene que Wi-Fi 6 es compatible con tus dispositivos actuales. Es decir, yo puedo tener un dispositivo de una marca, ya sea iPhone, por ejemplo, o puedo tener de pronto un Samsung, pero cualquiera de los dos va a ser compatible con Wi-Fi 6 porque estamos utilizando las mismas bandas en términos de técnico sería 2.4 y 5 GHz. Eso es muy importante. La forma de cómo se va a comunicar Wi-Fi 6, voy a platicar un poco más adelante de ello, ¿no? Ahora, 5G va a ser seleccionada para hacer la red que va a estar en estos entornos externos, es decir, al aire libre. Velocidades muy altas que van a generar mayor confiabilidad, sobre todo para la parte de IoT, ¿no? Y voy a hablar un poco de esto más adelante. Entonces, es importante que sepas, pues, que en algunos momentos Wi-Fi 6 podrá ser para exteriores, pero cuando hablamos ya de algunos casos como el que se muestra ahora en pantalla, en donde las velocidades, de pronto cuando vas manejando, tú no pierdes una llamada, ¿verdad? O vas de pronto en un transporte público y no pierdes esa comunicación, es porque existen ciertos factores técnicos que permiten que exista este concepto llamado roaming para que tú continúes con la comunicación. Y ahí Wi-Fi 6, digamos que se queda un poco corto, ¿verdad? Más bien es 5G quien toma un poco más de relevancia, ¿no? Ahora, en cuanto a el Wi-Fi 6 y 5G, vamos a ver, estas dos tecnologías van a tener mucha relevancia en diferentes industrias. Me parece muy importante que sepas que el tema de IoT que hemos hablado mucho se vuelve un tema muy relevante. Con la situación actual de lo que estamos viviendo,
es sumamente crítico, ¿verdad? Que los sistemas de los proveedores de servicios de Internet estén disponibles. De hecho, desde hoy estoy aquí en tu casa, ¿verdad? Y desde acá estoy enviando toda esta información. Por lo tanto, es importante que siempre se encuentre disponible la infraestructura para poder proveer este nivel de servicios. Y IoT nos va a permitir también, conjunto con 5G, poder tomar analíticos de muchos elementos y de esa manera poder cruzar para hacer Big Data, por ejemplo. Y Wi-Fi 6 dentro de casas o negocios todavía tiene una relevancia mayor porque es utilizar de manera más adecuada estos dos aspectos que es 2.4 y 5. Y todo esto al final se tiene que conectar de manera física de algún modo. Y es ahí donde nosotros como Panduit queremos darte algunos datos que están principalmente fundamentados en los estándares internacionales, en este caso TIA, por ejemplo, y que de ahí parten algunas recomendaciones y voy a finalmente poner un ejercicio práctico en términos de costos para que tú también puedas evaluar y llevar este mensaje, si eres un partner, ¿verdad? Llevar este mensaje a los clientes finales y si eres pues un usuario, ¿verdad? Que está tomando una decisión también para evaluar tecnología Wi-Fi 6, lo puedas utilizar, ¿no? Entonces, Wi-Fi 6 y 5G van a tomar relevancia, se van a interconectar ambos. Y esta es parte de la historia digamos, hemos empezado nosotros a conocer cada vez más, ¿no? Estos datos son muy valiosos porque en los próximos años nosotros vamos a empezar a ver un crecimiento importante, ¿verdad? En lo que son redes Wi-Fi 6 en interiores y lo que es 5G en exteriores. Hay ciertas desventajas de uno y del otro. Voy a hablar un poco de ellas, ¿no? Más adelante. Por ejemplo, 5G sí, el 5G va a estar disponible, sin embargo, hoy en día hay algunos dispositivos que soportan, no sé si aquí, bueno, en México existe ya una tecnología llamada 4.5G, que no es sino más digamos decirlo así, como la antesala de 5G, de hecho, y no todos los dispositivos celulares legacy van a poder soportar 5G. Por lo tanto, el acceder a este tipo de tecnología va a ser más costoso. Ese es un dato interesante. A diferencia de, por ejemplo, Wi-Fi 6, en el caso de Wi-Fi 6, tú vas a poder seguir teniendo tu computadora que tienes en tu casa o en la compañía, tu celular, el que tienes ahora, y va a seguir trabajando, ¿sí? Es decir, no tienes que migrar a un teléfono más nuevo, no vas a tener que incluso cambiar algún dispositivo. Ya hablando en términos de IoT, hablamos de algún dispositivo en el piso de planta, por ejemplo, que se necesita conectar vía Wi-Fi. Vamos a llamar, por ejemplo, un escáner, ¿verdad? Que trabaja en 2.4 el día de hoy. Cuando se migra a Wi-Fi 6, perdón, la tecnología va a operar de la misma manera en términos de compatibilidad. Sin embargo, va a ser más rápido, va a ser más eficiente en la forma en cómo se comunica, va a haber menos pérdida y la confiabilidad y disponibilidad de la comunicación va a ser mayor. Entonces, eso es muy importante. Ahora, 5G en este momento ya está habilitado en algunos ecosistemas muy específicos. Y en esta línea del tiempo, básicamente se representa cómo hemos ido nosotros recibiendo esta tecnología y de pronto no nos hemos dado cuenta. Hay incluso lugares en donde ya está Wi-Fi 6 implementado y de pronto los usuarios no lo saben. Y cuando digo esto es porque si tú eres un partner y vas a hacer una propuesta de valor, es importante que tú notifiques, ¿verdad?, a tus clientes que cuando ellos migren a Wi-Fi 6 para el usuario final, va a ser exactamente lo mismo en términos del uso del día a día de la tecnología. Ellos incluso no se van a dar cuenta si un viernes salen de la oficina, llegan el lunes, va a ser totalmente igual, ¿no? Y en esta situación que vivimos ahora, incluso va a ser de mayor, digamos, impacto el que nosotros tomemos en cuenta en que, pues en nuestra casa, ¿verdad? Es muy valioso que exista una conectividad Wi-Fi de gran calidad y para ello, si en algún momento se va a hacer algún tipo de inversión, tener algunas consideraciones no solamente del equipo activo, es decir, de los access points, sino también considerar que lo que es la red 5G, que de entrada se pretende que para 2023 ya exista una madurez en cuanto a las implementaciones, sepas que desde ya existen proveedores de servicios de Internet que están preparando la infraestructura, ¿no? Para esto, ¿no? Porque para eso se ocupan distintos elementos de los cuales hablaremos. Entonces, en términos generales, como para ir aterrizando las ideas, es bien importante que sepas lo siguiente. La operación de Wi-Fi 6, técnicamente hablando, va a seguir utilizando hasta este momento las mismas frecuencias o bandas que son 2.4 y 5, ¿no? Entendiendo que 2.4 tiene la limitante de poder solamente utilizar 3 canales 1, 6 y 11, que son, digamos, los recomendados por la IEEE y por el estándar y por organismos internacionales.
Y en el caso de 5G vamos a tener mayores cantidades de canales, hasta 21 o 23. Ahora, en cuanto a las diferencias de Wi-Fi 5, que es el término como se le conoce a 802.11ac, vas a poder darte cuenta que técnicamente hablando es casi lo mismo. Inclusive diría que 802.11ac, aunque sí es solamente 5 GHz, es el canal, puede operar incluso en 2.4, ¿de acuerdo? No te va a dar las mismas velocidades, pero es compatible. Y en lo que es Wi-Fi 6, es 802.11ax, vamos a tener todavía una mayor cantidad de tráfico disponible. Vamos a utilizar los canales, sobre todo los channel widths, que no es sino más que el conducto o el canal por donde viaja el tráfico, ¿sí? Los mismos en términos de técnicos. Y finalmente es que sepas que la diferencia en concreto es la manera en cómo se va a comunicar el dispositivo con el access point y viceversa. Porque el uso de los canales es todavía más eficiente en Wi-Fi 6 que en Wi-Fi 5. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, digo, desde el punto de vista técnico, vale la pena entender los dos mundos para poder ahora sí saber cuándo implementar uno y cuándo implementar otro, ¿no? Ya hablábamos de que Wi-Fi 6 es más para interiores, 5G es para exteriores. Sin embargo, hay lugares en donde, por ejemplo, la parte de 5G tome más relevancia, porque aunque se utilizan otro tipo de espectros que sí están licenciados, tiene todavía mayor garantía en cuanto al envío de tráfico. Esto es una tabla rápida comparativa en términos del ancho de banda y la velocidad que se van a utilizar, términos que son distintos. Vale la pena poner mucha atención en la tercera columna, que es Wi-Fi 6, en la antepenúltima casilla que dice categoría 6A. Este es el tipo de cable, ¿verdad?, que se sugiere. Y no lo decimos nosotros como Bandwidth, sino más bien nosotros en estas reuniones estratégicas que tenemos con TIA y con IEEE, o sea, IEEE, ¿verdad? Ahí es donde se ha definido que categoría 6A es la recomendación para poder operar estas redes Wi-Fi. Y en segundo lugar es que, como te darás cuenta, existe una nueva, digamos, versión de Wi-Fi 6 que ahora se va a llamar Wi-Fi 7 y que va a venir en los siguientes años. Y que aquí hay un dato muy interesante, y es que la instalación de los nodos tiene que ser de dos servicios categoría 6A. Y más adelante explicaré de manera gráfica el por qué. Y sobre todo es por las velocidades, porque las velocidades de transmisión van a ser todavía mayor. Va a haber incluso un nuevo espectro que es 6 GHz, y aquí es donde, digamos, va a haber, creo, un parteaguas, aunque sí va a haber compatibilidad con 2, 4 y 5. 6 GHz, por ejemplo, va a ser para solo equipos muy nuevos y que sí tengan en su chipset, ya sea de celular o de computador, esta capacidad de poder hablar, ¿no? Esta nueva banda, ¿no? Entonces, pon en mente esto que te acabo de compartir. Uno es, ¿qué tipo de cable, verdad, es el que voy a necesitar? No solo por la parte de ancho de banda y velocidad, sino también porque hay un tema muy interesante que es la parte del PoE, que cuando tú sumas esos factores, que es la parte de velocidad, ancho de banda y el PoE, un cable categoría 6 puede quedar corto. Eso es bien importante. Y hemos hecho nosotros pruebas de validación de esto, y aunque sí puede funcionar en ciertas distancias y ante ciertos escenarios categoría 6, no es lo recomendado, porque incluso algunos access points que son Wi-Fi 5 ya vienen con dos puertos, y entonces eso significa que sobre dos puertos yo puedo hacer pues como un port channel, un bundle, ¿no? Y esto es principalmente pensando en un futuro. Pero estos cables, si hoy yo los instalo como categoría 6, por ejemplo, 5E, mañana que quiera simplemente quitar un access point y poner otro, voy a generar un cuello de botella en la infraestructura. Eso es sumamente importante. Entonces, la inversión que en su momento vayas tú a hacer se va a quedar corta, ¿sí? Porque vas a tener que volver a recablear y tú sabes, el costo va a ser mayor. Y cuando hablemos de Wi-Fi 7, definitivamente es cambiar totalmente el paradigma de esto, ¿no? Entonces, es como para dar un preámbulo de la importancia que tiene la infraestructura física en estos ecosistemas, ¿no? Hay ciertas ventajas, como ya lo comentábamos, el tema de Wi-Fi 6. Sobre todo estos datos estadísticos vale la pena mucho el recordarlos y tenerlos en mente. ¿Por qué? Pues porque cada vez va a haber mayor tráfico, ¿verdad? Y cuando hablamos en términos de 5G, que voy a moverme un poquito más para allá, es saber que en 5G existe todavía un ejército de service providers o proveedores de servicios de Internet que ellos ya están habilitando tecnologías de altas velocidades. Justo en nuestro evento pasado, GSIC, que bueno, si no conoces de él, puedes tú visitar nuestra página de Panduit y ahí puedes encontrar más información. Es un evento que hacemos de manera anual en Latinoamérica.
es uno de los eventos más importantes en infraestructura física a nivel mundial y en él nos reunimos toda la comunidad, tanto de usuarios finales, partners, etcétera, bueno, y claro, el equipo de Panduit y algunos socios estratégicos, y en él compartimos datos muy interesantes, y uno de ellos es justamente la cantidad de tráfico, ¿verdad?, que vamos a nosotros a tener, pues va a ir en incremento, ¿verdad? Imagínense el día de hoy, cómo se encontrarán los backbones, cómo se encontrarán los EPS de los service providers, quizás en algunos casos saturados. Y nosotros lo decimos porque hemos recibido, ¿verdad?, requerimientos de algunos service providers en donde están recibiendo solicitudes para la parte de infraestructura, específicamente en la parte de fibra óptica, de la cual voy a hablar un poco más adelante, porque aunque no es un tema, digamos, en donde voy a profundizar mucho, me parece muy importante que sepas que nosotros como Panduit estamos trabajando en conjunto con los proveedores de servicios de Internet para habilitarte a ti, hoy que tú estás en casa, el servicio que estás obteniendo. No importa cuál sea el proveedor de servicios de Internet, no importa si es en México o si es en Sudamérica o en otra parte del mundo que estés conectado, nosotros estamos trabajando en conjunto y es justo en este momento que estamos viviendo esta situación a nivel mundial cuando necesitamos sumarnos, ¿verdad? Y para ello nos muestra un botón en que nosotros estamos en este momento trabajando en conjunto de manera estratégica con otras marcas, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que es Wi-Fi 6, voy a resumir brevemente cómo funciona y hay una diferencia entre cómo operaba Wi-Fi 5, que es 802.11ac, y lo que es Wi-Fi 6. Y la diferencia es que en Wi-Fi 5, lo que sucedía era que cuando tú te comunicabas con un access point, tú utilizabas todo un canal completo, ¿sí? Y hasta que terminabas tú de enviar la información, otra persona podía utilizar el canal completo. Sin embargo, una persona podría estar utilizando el canal al 10%, al 5%, y una persona que lo necesitaba un 80-90% para mandar tráfico, por ejemplo, de video en 4K o en calidad muy alta, o hacer un backup, o acceder a una base de datos muy compleja, necesitaba esperar a una persona que iba a mandar un bit, ¿no? Entonces, es por ello que de pronto se volvía muy lento el utilizar los canales de esta forma. Y para eso se utiliza, bueno, este mecanismo llamado OFDM, ¿no? Ahora, en este caso, OFDMA será como la evolución porque básicamente lo que vamos a hacer es utilizar los canales de los cuales ya te hablaba, estas mismas bandas o frecuencias. Y si te das cuenta, en la gráfica está muy claro porque del lado izquierdo se ve que solamente hay un color y eso significa que hay un solo usuario hablando con un solo canal. Y en el caso de Wi-Fi 6, lo que va a pasar es que no solo uno, sino dos o más personas van a poder estar hablando al mismo tiempo sobre el mismo canal. Y eso lo hace más eficiente porque voy a utilizar el espectro de una manera más eficiente, lo cual me permite tener mayor disponibilidad del envío de datos, mayor rapidez, mayor ancho de banda. Y todo esto, ¿verdad? Que viene siendo parte de las mejoras de Wi-Fi 6, pues nosotros tenemos que tener un respaldo, una carretera, un medio físico, que en este caso es pues el cableado estructurado. Y no solamente hablando en términos de un solo nodo o un solo servicio, sino también de tener más de un servicio para que haya redundancia y en algunos casos estar preparado para incrementar la capacidad, ¿verdad?, de usuarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando incrementa el número de usuarios, eso significa que voy a ocupar más access points, ¿no?, en algunas zonas. Y no es que sea la mejor práctica diseñar espacios de alta densidad, poner muchos access points, sino más bien a lo que me refiero es a que cuando yo hago la primera instalación física, es determinante el costo que yo invierto inicialmente, porque en un cierto tiempo, si voy a evolucionar o cambiar o agregar más equipos, eso puede ser determinante en cuanto a la inversión, porque puedo estar gastando más cuando inicialmente puedo tener una inversión inicial con un retorno de inversión rápido, porque cuando yo voy a migrarme en 3 años o 4, que es cuando viene Wi-Fi 7, ya voy a estar preparado para la siguiente tecnología. Y recuerdas lo que inicialmente platicamos, nosotros en Panduit certificamos hasta 25 años. Entonces, si el día de hoy estás pensando, por ejemplo, en negocios de hospitales, que es donde seguramente estamos poniendo más atención, cualquier nodo o servicio de red, no hablemos solamente de Wi-Fi, hablemos de cualquier otra tecnología que requiera, ¿verdad?, anchos de banda importantes. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día toma mucha relevancia la tecnología por lo que estamos pasando. Cualquier nodo de red que tú vayas a instalar, pues va a tener este periodo de vida donde nosotros como fabricante, ¿verdad?, vamos a poder garantizar que va a tener un desempeño según lo que nosotros indicamos en nuestras fichas técnicas, ¿no? Y para el caso de Cat6a, pues sabes que podemos llegar hasta 10 gigabits por segundo, incluso un poco más. Es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Entonces,
termino diciendo las diferencias en cómo opera Wi-Fi 5, que es 802A 11AC, y Wi-Fi 6, ¿no? Para aquellos que de pronto se les haga muy técnico esto que hablo es, hay ciertos modems que entrega el proveedor de servicio de Internet, que esos modems tienen dos bandas. Una dice 2.4 y la otra 5. Pues básicamente a eso es a lo que me refiero cuando hablo de las bandas. Y siempre será más confiable 5, porque 5G, por 5 GHz. ¿Por qué? Pues porque hay más canales. Repito, 5 GHz no es lo mismo que 5G, porque 5G estamos hablando de redes de celulares, ¿ok? Redes para exteriores. Cuando hablo de Wi-Fi 6, estoy hablando de redes de interiores, ¿ok? Pero para las redes exteriores hay otros retos y ahorita voy a hablar de ellos. Entonces, estos son los retos de Wi-Fi 6. Lo primero que es, pues utiliza lo que son espectros que no están licenciados. Esto quiere decir que si de pronto hoy en día prendo un horno de microondas, eso puede generar interferencia electromagnética y al mismo tiempo lo que va a generar es que tenga cortes. Eso no se va a poder evitar. Lo que sí vamos a poder tener es mayor compatibilidad en cuanto a la migración de los access points anteriores a los nuevos. Y eso es transparente. Y va a tener muchos mejores beneficios en términos del desempeño. Y esto va a funcionar perfectamente para todos los ambientes, hospitales, educación, negocios empresariales, para cuestión residencial, negocios corporativos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es bien importante en cuanto a Wi-Fi 6. Ahora, 5G, bueno, en este caso lo pongo como la nueva era de IoT. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos han hablado mucho de IoT, pero creo que hay dos datos importantes que este slide va a representar. Número uno es toda esta infraestructura que está habilitada en las diferentes ciudades a nivel mundial está siendo migrada. Y cuando digo está siendo migrada es porque hay algunos elementos que se muestran acá. Por ejemplo, dentro de la arquitectura de 5G, que estamos hablando ya de redes celulares, existen varios elementos como por ejemplo el C-RAN, que viene siendo básicamente un punto, un radio donde genera la extensión de la señal en una zona específica. Y ese C-RAN tiene un backbone que va hacia lo que es un punto central, en donde en ese punto central tenemos diferentes terminologías técnicas que en este momento no me parece importante hablar de ellos, pero que sí requieren que haya un backbone de gran capacidad y ese backbone de gran capacidad debe de mantener los cientos o miles de usuarios que se conectan en los diferentes lugares. Y para ello, bueno, quiero que sepas que Wi-Fi 6, que es más para interiores, esto no lo puede atender, pero 5G sí. Y en el caso de 5G, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con IoT y todavía mucho más. Por ejemplo, hablando en términos de Smart Cities, hablando de Smart Buildings, ¿no? Que todo se puede automatizar, ¿sí? Pero quiero que sepas que ya está aquí y que va a haber ciertos lanzamientos a nivel global. Solo tener en cuenta que para poder acceder a esta nueva era, ¿verdad?, de dispositivos que requieren mayores velocidades o capacidades, pues sí tenemos que tener ciertas consideraciones técnicas, ¿no? Y que la instalación, bueno, para 5G va a depender de las necesidades, ¿no? Si requieres gran velocidad, de pronto que sea alta densidad, digamos que si te das cuenta, son ambientes muy distintos. Cuando hablo de alta densidad, estoy hablando incluso, por ejemplo, de un centro comercial, de un hospital, de una oficina, de una escuela, incluso de la industria, en un piso de planta. Hoy en día es un servicio que tú puedes solicitar, ¿no? Entonces, en cuanto a las necesidades, son distintas, si te das cuenta, y para ello también existe infraestructura física muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden generarse estos cuellos de botella, ¿no? Hablando un poco ya de lo que se espera de 5G, bueno, estamos hablando de que las velocidades sí, pueden oscilar entre 10 o 20 gigabits por segundo, imagínate. O sea, eso va a ser algo que nunca antes visto, ¿no? Y que es muy bueno y es relevante. Ahora, esto también conlleva a que va a haber ciertos elementos, por ejemplo, que no comenté en Wi-Fi 6, que también va a suceder en 5G, es el tema del ahorro de batería por el uso en la manera en cómo se comunican los dispositivos y la disponibilidad, que eso es sumamente importante, ¿no? Y el término de la seguridad, que es un tema que vamos a abordar más adelante en otra sesión, también se vuelve muy relevante porque todo este tipo de tráfico que va sobre 5G o sobre Wi-Fi 6, pues tiene que ir cifrado, encriptado, ¿no? ¿Para qué? Pues para que exista una verdadera seguridad en todo el camino o el path, ¿no? Ahora, de los retos de 5G, en términos muy rápidos, es pues saber que sí los canales o las bandas que se utilizan para la transmisión son licenciadas. Es más costoso, ¿por qué? Porque nuevamente yo necesito tener un equipo que tenga ese chipset que soporte 5G, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos en IoT es exactamente lo mismo, ¿no? Dispositivos que sean compatibles con estas bandas que van a permitir poder así unir estos mundos de OT y de IT. Y bueno, el tema de la compatibilidad
está muy claro que tiene que ser también no solamente para negocios, sino también para ambientes industriales. Este es un ejemplo de un servicio que hoy en día ya algunos proveedores de servicios de Internet ofrecen. Y básicamente es que ponen una célula, si recuerdas anteriormente te hablaba de lo que es esta tecnología, ¿no? De RAS, en donde es una antena básicamente que si te das cuenta utiliza, ¿verdad? Todos los beneficios de 5G, que tiene mucho más alcance, que tiene bandas que son licenciadas y que es muy difícil que haya interferencia electromagnética, que tiene una mayor capacidad en cuanto a ancho de banda y es de mayor alta densidad, y que para el piso de planta o en algunos, digamos, ecosistemas en donde se requiere el tema de cobertura, el tema de ancho de banda, velocidad, y que haya una garantía, entendiendo garantía también como existan los canales o los espectros licenciados para que no haya interferencia. Bueno, quiero que sepas que hoy en día este es un servicio que se puede tener. Y la infraestructura física también aquí juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque puedo tener una gran cantidad, ¿verdad?, de tráfico, pero si debajo donde va a conectar los backbones para salir a internet o conectarse a algunos otros lugares no está bien diseñada, no se toman las recomendaciones adecuadas, eso nos va a generar problemas en un corto plazo. Entonces, el tema del diseño también es muy, muy importante y muy valioso. Ahora, nosotros como Panduit, cuando hablamos de las estrategias que estamos realizando con algunos vendors, hablaré específicamente de Cisco, porque con ellos estamos trabajando varias iniciativas, tenemos algunos white papers que hemos lanzado, en donde efectivamente ellos son los que están liderando el mercado para los proveedores de servicios de Internet. Ellos son los que ahora están siendo contactados directamente por los proveedores más importantes de servicios de Internet por la situación que estamos viviendo a nivel internacional. Y nosotros estamos ya poniendo a su disposición lo que es esta familia, ¿verdad?, de productos de fibra óptica donde nosotros podemos alcanzar velocidades no solamente de las ya conocidas 10, 40 y 100, sino ya 200, incluso hasta 400 gigas. Y esto es para poder, repito, soportar toda la carga de tráfico que se viene. Hoy en día, innumerables casos, innumerables escenarios. Lo importante que sepas es que nosotros tenemos ya algunos productos muy concretos, específicamente con tecnología que nuestro grupo de doctores e investigadores en Estados Unidos ha evaluado, ha puesto, digamos, ya a disposición y que ya salió al mercado y que para Latinoamérica existen estos productos. Ahora, esto hablo mucho del tema de service provider, pero de pronto hablemos un poquito de la otra vertical, ¿no?, que es colocation, o de pronto estos centros de datos muy grandes donde hay compañías donde tienen, ¿verdad?, gran cantidad de información y que todo el mundo desde casa ahora está accediendo, lo cual es muy distinto. Quiero que sepas que también, el nicho es muy, muy amplio, pero nosotros como Cisco, perdón, como Panduit y con digamos, la estrategia con Cisco en conjunto, como un solo frente, salimos justamente al mercado para proveer este tipo de velocidades. Aquí pongo algunos datos en cuanto a la parte de la fibra óptica multimodo, que justamente este producto OM5 Plus, que básicamente es un producto más alineado a estas velocidades de las cuales te hablaba. Bueno, es algo que nosotros hemos puesto a disposición para habilitar ambientes de 5 gigs y que es una realidad, porque de pronto hay personas que se han preguntado si es o no una realidad, pero claro que es una realidad. Veamos un poco las fechas, veamos un poco cómo ha ido avanzando las nomenclaturas en términos de ancho de banda y que te des cuenta cuál es la evolución de fibra óptica para que también esto lo vayamos alineando y aterrizando a 5G, ¿no? Nuevamente, en el caso de Wi-Fi 6, no estamos hablando de velocidades más allá de quizás 20 gigabits por segundo, ¿no? Y en el caso de 5G, pues las velocidades van a ir en aumento. Va a depender, ¿verdad?, el ecosistema, los dispositivos. Sin embargo, cuando hablamos de los backbones, donde se concentra esta gran cantidad de información, pues podemos ver en pantalla los diferentes años con cada una de las nomenclaturas estándares y tecnologías. Y la más relevante justamente es la última, ¿no? Porque cuando hablamos del futuro próximo, en el caso de, por ejemplo, 100, 200, 400 y 800, eso es lo que nosotros estamos viendo ya. O sea, hoy en día, por ejemplo, hemos trabajado con algunos proveedores de servicios de Internet, incluso data centers, donde ya el backbone entre dos switches, por ejemplo, que son core o de transporte, estos ya de pronto tienen conexiones de 10, de 100 o de 200, pero ellos lo que hacen es hacer bundles de pronto hasta de 200 a 400 o incluso de 400 a 800. Este término quizás ya lo conoces y se llama por channel. Entonces, a lo que quiero llevar la conversación, y eso es lo que es importante que conozcas, es que como Panduit
nosotros tenemos también un catálogo de productos muy alineado a la parte de 5G. Y no necesariamente hablando de un escenario macro, ¿no? De ciudades y de estadios y de lugares muy, muy grandes, sino de pronto 5G puede también estar alineado a necesidades muy particulares en ambientes de alta densidad, en donde la tecnología, repito, la infraestructura física juega un papel muy importante. ¿Okay? Y nosotros conocemos el tema y estamos viendo justamente con esta gráfica la tendencia a la alza en cuanto a la tecnología, ¿no? Cómo desde el 2022 vamos a empezar a tener alrededor de 1 millón ya de equipos conectados, ¿sí? En 400 gigas. 15 millones de puertos para 2023. O sea, estamos hablando de una cantidad importante. ¿Y esto por qué es? Porque 5G es una realidad. Entonces, toda esta infraestructura, digamos, Wi-Fi, que va a estar en los diferentes ambientes, pues va a requerir, ¿verdad?, que los backbones estén preparados. ¿Para qué? Para poder proveer esos niveles de velocidad. Entonces, haciendo una recapitulación de las dos tecnologías, ¿de acuerdo? Recordar nuevamente que en el caso de Wi-Fi 6 es más para interiores. Ya hay muchos productos, de hecho, hay muchos vendors que tienen oferta de productos que son Wi-Fi 6 y que incluso si tú los cotizas tienen casi el mismo costo. Por lo tanto, en términos de inversión, es importante que sepas que lo mejor es que consideres y evalúes poner Wi-Fi 6, ¿de acuerdo? Eso es bien importante porque es casi el mismo costo. Dos, la infraestructura que vas a necesitar es muy valioso que consideres Cat6a y voy a mostrarlo y sustentarlo ahora con lo que nos dicen los estándares y las mejores prácticas. Y al final lo voy a respaldar con un ejercicio práctico en términos de dineros para que tú te des cuenta. Y en el caso de 5G, va a depender mucho, repito, los escenarios, los ecosistemas, si es planta, si son smart cities, si de pronto es service provider. Nosotros tenemos también un catálogo muy robusto para poder habilitar esta nueva tecnología y como te darás cuenta, nosotros aquí en México, por ejemplo, ya estamos corriendo pruebas para 5G y en algunas otras partes, incluso de Latinoamérica, sé que también ya lo están haciendo y nosotros estamos ahí como Panduit y quiero que sepas que es algo que nosotros vemos que ya está aquí y que tenemos que prepararnos de la mejor forma, ¿no? Un poquito del roadmap en términos de Wi-Fi 7, solamente voy a dar un resumen muy rápido y es que sepas que en el caso de Wi-Fi 7 viene este nuevo espectro que es 6 GHz, velocidades 20-30 gigabits por segundo. Y muy importante, y es aquí donde el estándar 802.11be, que es como se espera que se llame, para 2024 aproximadamente, quizás 2023, en todos los casos donde se ocupe Wi-Fi, es bien importante considerar categoría 6A, es sumamente importante, y 2 nodos al menos, ¿sí? Muy importante. No estamos viendo todavía categoría 7, que incluso ya existe, 8. Eso es muy valioso también hacerlo saber a todos los que nos escuchan ahora. ¿Por qué? Porque aunque existe, nosotros vemos más esa tendencia que la tecnología siga por este camino, ¿verdad? Y que probablemente en los siguientes años vamos a ver un cambio, una ruptura, pero eso va a depender también por los canales de comunicación, que es en este caso el ancho de banda, ¿no? Que se vaya a requerir para las capacidades futuras, ¿de acuerdo? Bien. Ahora voy a pasar a la última parte de la presentación, ya estamos por terminar y seguramente muchos están esperando y es mejores prácticas para el diseño, planeación e implementación de Wi-Fi 6, ¿no? Uno de los elementos muy valiosos e importantes es conocer acerca de los estándares. Nosotros como México y en lo que es Latinoamérica nos regimos por TIA. Y TIA tiene varios estándares, en este caso los maneja por verticales. Unos son los estándares comunes, los otros son estándares, digamos, por ecosistema o por lugar, por ejemplo, edificios residenciales, comerciales, data centers, las redes industriales. La parte incluso de hospitales, hay un estándar para ello, incluso para la parte de educación ya existe. Y hay uno estándar que es para edificios digitales o estos digital buildings, los nuevos, donde se pretende automatizar todo. En estos estándares, en los nuevos, en los más recientes, que son justo los que están marcados en rojo, ya hay notas muy específicas en donde se sugiere y se propone utilizar Cat6a en la mayoría de las implementaciones por temas de ancho de banda. Ejemplo, en digital buildings, en la parte de healthcare y en la parte de educación. Voy a poner 3 ejemplos rápidos. En digital buildings estamos hablando de la parte principalmente de audio y video, donde hay que ser video distribuido, donde hay que hacer automatización que requiere ciertos niveles de control de tráfico muy abundantes y Cat6a es la mejor opción. 2, en el caso de hospitales, no se diga. Cuando quiero mandar, ¿verdad?, información desde un, no sé, un consultorio hacia
una base de datos que de pronto hay una persona que están operando, interviniendo y eso quiero verlo en tiempo real, o jalar de pronto, ¿verdad?, estudios hacia un lugar específico. Todo eso requiere ancho de banda de muy alta densidad. Y hemos tenido ya casos de éxito recientes, estoy hablando de semanas, es decir, 2, 3 semanas, en donde muchos hospitales están empezando a hacer esa migración desde ya, porque están dándose cuenta de la importancia que tiene la tecnología y que el instalar categoría 5E y 6 no es la mejor opción. Porque si quieres escalar, lo mejor es pensar en instalar Cat 6A y tener esta garantía de 25 años, es decir, teniendo esa visión a futuro, ¿ok? Y el retorno de inversión va a ser rapidísimo, porque de otra manera, imagínate cuánto te va a costar volver a habilitar más servicios, más nodos, son más puertos en los switches, etcétera. Son muchos elementos, ¿no? Y en la parte de educación no se diga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alta densidad, estamos hablando de que haya muchos aplicativos, los cuales requieren más ancho de banda, ¿no? Entonces, la IEEE ha desarrollado, digamos, ya como un PAT, ¿sí? Un PAT tecnológico en términos de velocidades. Esta sería como que los diferentes escenarios donde nosotros consideramos que están alineados, así como IEEE lo dice, están alineadas las necesidades tanto de Wi-Fi 6 y lo que es 5G, ¿no? Hablando ya de servidores de proveedores de servicios de Internet, perdón, es básicamente 5G. Y si te das cuenta, ahí estamos hablando ya de 400 gigas hacia arriba. Y se espera que sigamos creciendo hasta 2030 hasta 800 y quizás 1.6 terabytes. Entonces, eso es un dato muy relevante en términos de 5G, ¿ok? Y en términos de Wi-Fi 6 es que te des cuenta cómo poco a poco, ¿verdad? Esto sigue evolucionando y que la infraestructura física toma una relevancia muy importante. Un dato muy valioso es esto. Esto es básicamente el estándar TIA 4966, que tiene una referencia muy particular es para la parte de educación, en cuanto a lo que tiene que ver los access points, ¿no? Hay digamos, un estándar que refiere principalmente a lo que es la instalación, mejores prácticas para instalar access points inalámbricos. Y para ello es que hay dos elementos. Uno es, se recomiendan mínimo, ¿sí?, un cable horizontal, 6A. Pero la realidad es que ya vimos esta tabla donde vienen las velocidades para Wi-Fi 7 y la sugerencia que nosotros hacemos es que sean 2 cables por cada access point, al menos. Y abajo, si te das cuenta, ahí viene un apartado en donde se especifica de manera muy puntual. Y esta información la puedes tomar para, repito, si eres un partner, llevarla con tus clientes y hacerles ver, ¿verdad?, la visión hacia donde tú también los quieres transportar. Y si eres un usuario final, bueno, también de igual manera que te das cuenta de la importancia que tiene el hacer instalaciones con categoría 6A. Algunos elementos en cuanto a cantidades de access points y número de personas, esto quizás no es tan relevante porque, vamos a ver, esto, aunque está referido en el estándar, es un best practice, pero cada escenario es muy distinto dependiendo, ¿verdad?, si qué elementos existan en ese ambiente. Me refiero a elementos como si son oficinas, si tienen puertas, si las puertas son de cristal, etcétera. Va a depender el número de cantidad de access points, pero está referido en el estándar. Aquí está otra vez el tema educacional, el estándar 4966 del cual hablábamos, nuevamente instalaciones nuevas, Cat 6A, bien importante, y tenerlo presente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con los tips ya para ir cerrando la sesión. Número 1, en la categoría 6A es importante considerarla en instalaciones Wi-Fi 6, ¿de acuerdo? Por lo que ya platicamos, por la relevancia que tiene el ancho de banda, por la relevancia que tiene en la manera en cómo se va a transmitir y la mayor cantidad de usuarios que se van a empezar a incrementar, ¿de acuerdo? Aquí hablamos un poquito, ya aterrizando las ideas. Ese es el tip número 1. Tip número 2. El tema de diseño es importante considerar no solamente un nodo, sino también 2 nodos, incluso hasta 4. Y esto es por el tema de las velocidades, sobre todo porque ahorita voy a mostrar un caso muy particular en donde en una zona se va a incrementar el número de access point porque va a haber más personas o más dispositivos conectados y se requieren más capacidades, en este caso de ancho de banda y de velocidad. Y el ejemplo es este, en términos ya de diseño. Tengo este escenario donde el día de hoy tengo Wi-Fi 5 o 6, dependiendo de lo que tengas, ¿no?, en tu oficina. Cada access point bueno, la sugerencia es que tú instales 4 nodos por access point y los pongas en un punto estratégico, ¿de acuerdo? Nosotros a esto le llamamos diseño por zonas. Es básicamente lo que se indica en el estándar. Bueno, entonces tú instalas 4 y el día de hoy vas a instalar solamente un nodo, lo vas a ocupar para el access point, ¿de acuerdo? Esto significa que vas a tener 25% de los cables, una cuarta parte de los cables que vas a instalar al día de hoy. De los 4 vas a usar uno, ¿de acuerdo? El día 2, tu necesidad crece y significa que ya vas a migrar todo a Wi-Fi 6. Vas entonces a utilizar de ahí otro servicio
Sin embargo, vas a poner 2 servicios de los que te quedaban, de los 3, hacia otras 2 zonas donde vas a instalar access points, ¿de acuerdo? Y de esta manera vas a utilizar 2 cables, uno para cada access point, el nuevo y el que ya tenías, el nuevo y el que ya tenías de izquierda y de derecha, y vas a utilizar el 50% de los cables. Repito, categoría 6A, ¿de acuerdo? Y en el último escenario, que es Wi-Fi 7, del cual te he hablado durante toda esta sesión, si te das cuenta, ya en cuanto a la tecnología per se recomiendan 2 nodos por access point. Eso significa que tú vas a utilizar de los primeros 4, 2 por nodo, o en este caso por access point, ya de la nueva tecnología. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros como Panel, repito, te vamos a dar esta garantía por 25 años. Y de pronto hay personas que dicen, oye, pero no le veo yo sentido ahorita instalar categoría 6A y menos en access points. Y si aunque los migre después, solo voy a ocupar un nodo. Te decía, muchos de los nuevos access points tienen 2 nodos. Y eso lo puedes tú validar en cualquiera de las marcas. Es importante revisar los números. Es decir, la tabla de abajo básicamente ejemplifica cuánto te va a costar aproximadamente la instalación de los 4 nodos el día 1. Son $200 aproximadamente. Instalar los 4 por cada access point. ¿Okay? En la opción número 2 es que si tú instalas solamente hoy 2 y mañana instalas otros 2, el costo inicial te va a ser de $100. En este caso es $100. Y cuando hagas el upgrade, ¿sí? De 2 nodos que ya tenías, agregando otros 2 nuevos, te va a costar $1,000 más, porque a lo mejor la tubería no era la suficiente, porque a lo mejor donde los pusiste no era el lugar adecuado, porque a lo mejor no zonificaste, etcétera, y por eso te cuesta mucho más. Pero en el día 3, cuando tú ya vas a migrar a Wi-Fi 7, date cuenta que todavía vas a pagar mucho más porque tienes que agregar más nodos, otra vez más infraestructura, y esto en términos generales, a lo mejor el día 1 dices, pongo nada más un nodo, no un servicio el día de hoy, pues es lo que ocupo, te cuesta $50, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando vayas a migrar directamente a Wi-Fi 7, tu costo va a ser de $1,500 en cuanto a instalación. Eso es sumamente importante y valioso. Y esto no solamente en Wi-Fi 6, estamos hablando incluso en tecnologías, por ejemplo, de audio y video, como son las cámaras también, que el día de hoy a lo mejor la resolución es 1080 y dices solamente voy a poner un solo nodo y lo voy a poner Cat6A. Pues en algunos casos habrá ciertos dispositivos que te van a requerir mayor ancho de banda y para ello es importante que tomes en cuenta esto, ¿sí? Estas son las conclusiones en términos generales. Vale la pena ahorrar dinero desde ahora cuando hagas una instalación, seguir las mejores prácticas de diseño guiadas por el estándar, las cuales ejemplificamos nosotros a través de lo que es este ejercicio, ¿no? La recomendación Cat6A siempre en términos de Wi-Fi 6 con premisas a Wi-Fi 7. Y bueno, finalmente estos 2 mundos de Wi-Fi 6 y 5G pues son 2 mundos que van a coexistir. Cada uno tiene, ¿verdad?, sus diferentes necesidades. Cada uno fue diseñado y pensado para ambientes muy, muy distintos y de pronto complementarios, porque en algún momento, pues toda esta información, ¿verdad?, que yo tengo desde un campus enterprise, desde un piso de planta, y ocupo viajar hacia la nube, que es un término que en algún momento lo vamos a abordar un poco más, el tema de edge computing, el tema de hiperconvergencia, que son temas que vamos a ver más adelante en otras sesiones, como la infraestructura física juega un papel muy importante, porque donde desborda todo el tráfico, desde una oficina, desde un hospital, desde un espacio de educación, incluso ahora desde las casas, por la situación que vivimos, llega a un data center o llega a la nube, que al final la nube no es sino más este concepto de data centers distribuidos que generan pues ciertos elementos de redundancia. Y ahí donde todo, ¿verdad?, se conecta, debe de haber una infraestructura que sea robusta y soporte estas velocidades y estas cantidades de tráfico. ¿Para qué? Para que los servicios pues no se saturen y no se vayan a colapsar, ¿no? Muy importante, 5G lo vamos a ver ya, está ya a la vuelta de la esquina. Puedo decir incluso que en algún momento nosotros hemos estado ya directamente en conversaciones con algunos proveedores de servicios de Internet y ellos nos dicen que la infraestructura, mucha de la infraestructura que hoy están instalando está trabajando todavía en 4G o 4.5, pero ya está preparada para los nuevos protocolos, porque incluso en términos de protocolos, son otro tipo de tecnologías y protocolos que se utilizan para 5G, desde la capa de transporte y todo el backbone, pero la parte física juega, repito, una parte muy importante y quien vaya a utilizar 5G pues va a necesitar, ¿verdad?, tener estas capacidades en cuanto a tipo de dispositivos, que tenga el chipset, esta frecuencia que pueda soportar, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente ese es el resumen concreto de lo que nosotros queremos compartir contigo el día de hoy.
Y bueno, básicamente quería agradecerte por el tiempo. Y bueno, no sé si hay por ahí preguntas, Heidi, que nos quieran compartir. Claro que sí, Nathan. Voy a dar lectura a un par de preguntas, igual en lo que estoy leyendo. Si hay alguien más que quisiera compartirnos, veo algunas personas levantando la mano. Igual si quieren escribirnos a través del chat, va a ser mucho más sencillo para nosotros darle lectura a todas sus preguntas. En primera, la gran mayoría nos están solicitando la presentación, por lo cual para de manera más tangible, les vamos a hacer llegar la grabación de esta presentación. Ujú. Voy a dar lectura a las preguntas. Nos Sí, preguntan, ¿qué tiempo estará el 5G en México? bien. Estaba estimado, y esto fue notificado por algunas instancias de gobierno, incluso de la Secretaría de Telecomunicaciones, que 5G estaría disponible a partir de este año. De hecho, hoy en día, si alguna persona tiene una necesidad muy particular, como lo explicaba anteriormente, de poder replicar un escenario de 5G para alguna ciudad, algún espacio específico, ya está disponible. Creo yo que esto va a ir en aumento, sobre todo por la oferta de proveedores también de teléfonos. Por ejemplo, sabemos que Samsung fue el primero que lanzó, ¿verdad? Teléfonos con 811AX. Después le siguió Apple con la nueva versión de teléfonos que el año pasado por ahí lanzó también. Y sé que va a ir habiendo más y más y más demanda, ¿verdad? De los proveedores de telefonía. Entonces, creo que esto va a la par, ¿verdad? A medida que el mercado va habilitando más servicios, sé que hay estrategias a nivel internacional para el uso de 5G. Y lo importante es que sepan que ahorita muchos de los lugares donde nosotros estamos conectándonos ya es infraestructura que está lista para 5G y que basta de hacer algunas configuraciones y cambios en cuanto a la parte lógica e incluso física en algunos casos para poder abrir, ¿verdad? Estos grandes beneficios de los cuales ya les platicaba que tiene 5G para poderlo nosotros ver. Entonces, hay que estar muy atentos dependiendo del país, ¿verdad? Dependiendo de tu país, pero si hablamos de México específicamente, esperamos que este año, ¿verdad? Podamos tener ya de manera más real y sobre todo a inicios del siguiente. Una misma persona nos pregunta si se necesitará cambiar el aparato celular, si el proveedor ya cuenta. Estamos hablando que esto sucederá en el 2022. Sí, ya lo explicaba ahora, ¿no? Hay algunos teléfonos que ya soportan lo que es la parte de Wi-Fi 6 y en el caso de 5G. Creo que no es necesario en el caso de 5G el poder cambiar los teléfonos. Sobre todo creo que algunas generaciones nuevas todavía van a seguir trabajando porque va a depender las bandas en cómo ellos habiliten, ¿verdad? Los servicios, porque tampoco pueden migrar todo a 5G y que nadie ya opere, ¿no? La idea es que sí sea como una mezcla, ¿verdad? En estos pods, en los RATs, donde se genere la difusión de la señal para los que son soportados en bandas actuales 3G, 4G. Y en el caso de 5G igual se va a propagar y aquellos que tengan la capacidad de poder hablar estos espectros van a poder ser soportados en 5G. Nos preguntan, ¿por qué categoría 7 en lugar de dos cables categoría 6A? ¿Por qué no categoría 6, 7? Esa es una estupenda pregunta. La realidad es que los beneficios que nosotros hemos visto en cuanto al desempeño de categoría 6A son necesarios para las aplicaciones del día de hoy. Los anchos de banda y los requerimientos de las aplicaciones nos han indicado y han dictado que 6A es la mejor opción. Además de que categoría 7, digamos que en algún momento se lanzó, pero con otro tipo de conectores, los cuales no fueron aceptados por todos los proveedores de equipo activo. Y esto lo que entonces generó fue que debido a que no encontramos en el mercado una alta demanda de mayores velocidades o tráficos, y sobre todo el tema de PoE, que es un factor del cual no hablé mucho, pero que también es importante hablar de ello, es que categoría 6A en términos del ancho de banda cubre perfectamente las necesidades. Ahora, categoría 7 puede ser que sea en algún momento el siguiente brinco, sin embargo, no sé si de pronto han ustedes tenido la oportunidad de conocer los cables, pero son mucho más gruesos, el calibre es mucho más grueso
y probablemente categoría 8 en algún momento pueda hacer algo que venga. Sin embargo, lo que nosotros vemos y de entrada por esa razón es que sugerimos es categoría 6A, es, repito, en términos de desempeño, tenemos unas fichas técnicas en nuestra página de Panduit de nuestro cable, por ejemplo, Varimatrix, que es un cable que está disponible para Latinoamérica, es de hecho, el cable más delgado del mundo y es una patente de Panduit. Y cuando se le hicieron pruebas de desempeño de energía para POE, incluso para velocidad, nos dimos cuenta que era más que suficiente, porque en términos generales, en una red, las velocidades de transmisión nos indican que Cat6A es más que suficiente, al menos para los siguientes años. Ya más adelante, cuando llegue Wi-Fi 7, creo que ahí es donde vamos a nosotros a poder evaluar, ¿no? Sin embargo, ya estamos ahora con la IEEE y estamos con algunas entidades internacionales desde nuestro corporativo dialogando acerca de qué es lo que viene, ¿verdad? Ahora, sin embargo, creo que esa sería técnicamente la justificación, ¿no? El hecho de que hay aplicativos que no requieren más allá de lo que Cat6A me provee. Dos, costo-beneficio y retorno de inversión, como ya lo vimos. Creemos que en un menor tiempo y la oferta que nosotros brindamos va a adecuarse de mejor forma a lo que los clientes de hoy necesitan. No importa el ecosistema, pero dependiendo cada necesidad. Y finalmente es algo que es estándar y que la industria y todos los proveedores de servicios, más bien de equipo activo, llámese switches, routers, access points, etcétera, se han alineado y ajustado a lo que regularmente IEEE y TIA están proponiendo, ¿no? Entendiendo que pues estas son recomendaciones y mejores prácticas para que el desempeño del producto, en este caso, sea el adecuado. Me refiero a los estándares, ¿no? Entonces, esa sería la justificación y para ello, bueno, en la grabación ustedes van a poder encontrar las fichas técnicas donde vienen las referencias y si quieren más información, por favor, pueden compartirnos un correo a través de sus contactos en Panduit y nosotros podemos ahondar y profundizar un poco más en el tema para poder llevar una justificación más sólida del por qué 6A. Correcto. La siguiente pregunta sería, ¿qué equipos actualmente existen para certificaciones de enlace de 400G actualmente en el mercado? Esa es una pregunta estupenda. Nosotros en Estados Unidos tenemos un laboratorio en donde hacemos diferentes tipos de pruebas. De hecho, es un comité de doctores que ellos hacen la validación y las pruebas para el desempeño. En el mercado hoy en día, lo digo de manera personal, no tengo conocimiento que existan herramientas aún para 400. Tenemos de hecho una sesión en donde se habla justamente de lo que es 400 y que ya está aquí y ahora. Lo que sí puedo decir es que nosotros con Panduit contamos de hecho con algunos analizadores de tráfico y son equipos que validan la velocidad y que otros fabricantes no lo tienen. Esa es una de las ventajas que tenemos como Panduit, que nosotros los productos los probamos en este laboratorio que tenemos en Chicago y que al menos en el caso de 400 gigabits por segundo, es algo que nosotros lo probamos y lo fabricamos y lo garantizamos por los 25 años. Entonces creo que en la industria van a empezar a surgir una mayor oferta de productos para poder certificar este tipo de nodos. Sin embargo, por ahora, de toda la serie digamos, de oferta en fibra óptica, que serán los MPOs principalmente, son aquellos que nos pueden llegar a brindar, ¿verdad? Estas velocidades. Estamos trabajando de manera estratégica con los más importantes para que haya una oferta todavía mayor y que esta oferta, repito, se alinee directamente a las necesidades de quienes hoy en día requieren 400 gigabits por segundo. Sería, eh, coloquen 2 nodos por cada AP, pero ¿cómo justifico el gasto de tener disponibles 2 puertos en el equipo activo switch? ¿Qué argumentando valioso o es válido? ¿Se Heidi, creo que entendió la pregunta? ¿Puedo? si se la puedes otra vez decir porque se cortó un poquito. Algo así como la justificación, escuché lo último de que, o sea, sí puedo justificar los nodos de instalación, pero a nivel del switch no, ¿verdad? Algo así. Exactamente, la vuelvo a leer. Sí. Dice, justificar que se coloquen 2 nodos por cada AP, pero ¿cómo justifico el gasto de tener dos disponibles o tener disponible 2 puertos en el equipo activo switch? ¿Qué argumento es válido?
¿Qué argumento es válido? Bien, voy a responder porque creo que son dos preguntas en una, pero la primera es recordar que cuando ponía el ejemplo de la instalación de los nodos, no necesariamente hay que habilitarlos si no los necesito. Es decir, del lado del switch no necesito, en el primer ejemplo recuerdan que eran los 4, de hecho voy a ir, dame un momentito para ir rápido hasta el final de la presentación y voy a regresar del escenario, este es el escenario final, ¿no? Lo que me refería ya en el día 1 principalmente es que yo voy a instalarlos, pero no necesariamente los voy a activar o los voy a conectar al switch, pero los voy a tener ya ahí tendidos, listos, y voy a tener un slack, digamos decirlo así, de cable más largo para poder diseñar de manera estratégica en caso de que vaya a incrementar la cantidad de nodos. El día 1 solamente vas a tener un puerto del switch, ¿no? En el día 2 vas a tener ya 2 puertos por cada, en este caso, ¿verdad? Más bien un puerto por cada access point, pero ya serían 2 porque como vas a incrementar el número de access point por zona, es muy probable que de una zona vayan 2 access points a un lugar y los 2 otros access points a otro, dependiendo cómo haya zonificado y si hay un gabinete de zona, etcétera. Pero ya en el día, aquí estás utilizando, ¿verdad? Ya un servicio nuevamente por cada access point, pero la parte del cable como tal lo vas a distribuir a donde van a estar instalados los access points, pero no vas a conectarlo en el equipo activo aún. Es decir, aquí vamos a tener todavía por cada access point un nodo que no va a estar activo. En el último escenario es donde ya voy a poder habilitarlos y ahí es donde ya voy a poder tener más nodos, ¿verdad? Disponibles para Wi-Fi 7 y a nivel de switch, claro que vas a tener que conectarlos a los switches. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a hacer los bundles. Ahora, en este escenario inclusive, ¿verdad? En el día 2, es muy probable que ya quieras empezar a utilizar los dos servicios por access point, porque como te decía, hay algunos access points que de hecho desde la generación anterior ya te da la opción de poner los dos nodos en un access point. Eso quiere decir que tú puedes hacer un bundle y mandar tráfico, ¿verdad? Entonces, puedes hacerlo desde ya. Sin embargo, puedes hacerlo de manera progresiva. Va a depender el escenario, ¿no? Pero espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Espero también que mi conexión sea buena y que ustedes puedan escucharme claramente. Nos preguntan, ¿existe actualmente equipos o dispositivos con un chipset que soporte la tecnología mencionada? Sí, sí, ya existen. Es importante, voy a hacer mención rápidamente de lo que es Apple y lo que es Samsung. Ellos son los que han ya sacado esta oferta para lo que es la parte de Wi-Fi 6 y disponibles para lo que es ya la nueva generación que viene de 5G. Entonces, principalmente Wi-Fi 6 es lo que soportan estos celulares. Sin embargo, la tendencia, repito, va a ser a que en el mercado siga habiendo más y más oferta. Tan como integrador los requerimientos que tendría que considerar para la migración de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 en plantas donde 5G. ¿Puedes repetirla, por favor? Porque se cortó un poquito al final. Nos dicen qué consideraciones se tiene que tener para migrar 7 y 6 si la planta tiene 5G. Bien. Hay que recordar dos elementos, ¿no? El caso de uso para 5G y el caso de uso para Wi-Fi 6. En el caso de las plantas, hoy en día se utiliza tecnología regularmente 802.11ac con access points, en donde, bueno, van a propagar 2.4 y en 5. Cuando migres a 6, va a pasar exactamente lo mismo, es decir, vas a seguir utilizando la misma infraestructura, otra vez que sea categoría 6A, y los access points solamente quitas uno y pones la nueva generación. Ahora, cuando llegue Wi-Fi 7, ahí sí va a cambiar un poco, porque cuando pongas este nuevo access point, seguirá soportando 2, 4 y 5, pero también vas a soportar 7. Entonces, ahí es importante entender que los dispositivos tendrán que poder ser capaces de hablar esta nueva banda, ¿no? La 6G, que está en proceso de ser regulada. Y en el caso de 5G estamos hablando de otro escenario, porque ahí sería utilizar pues, estos chips, ¿verdad? Para poder conectarnos en una red, ¿verdad?, de celular que es distinta a la red Wi-Fi. Entonces, los dispositivos IoT deberán tener esa capacidad de poderse comunicar, ¿verdad? Un ejemplo muy claro sería estos routers que de pronto se instalan en las diferentes oficinas remotas que tienen esta dualidad, tienen la conexión hacia un service provider por una DSL
y hacen un túnel VPN, pero también tienen la capacidad de instalarles un chip en donde si de pronto se cae el proveedor de servicios de Internet a través del cable WAN o del puerto WAN, tiene un segundo puerto interno para ir a través de la red que es 4G o 5G, ¿no? Entonces, va a depender el tipo de ambiente, pero en el piso de planta sí se espera que haya una mayor aceptación de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, sobre todo el 7 por el tema del espectro. Y en el caso de 5G va a ser muy específico, recordando que es para alta densidad y recordando que es para una mayor cobertura, ¿de acuerdo? Y que la disponibilidad sea todavía mucho mejor. ¿5G y su futuro en el Caribe, de esa forma posicionar a Panduit? Nuevamente, por favor, porque solo escuché la última parte. Bueno, nos dicen, ¿cuáles son las TES del mundo, en el mundo funciona 5G y su futuro en el Caribe, y de esa forma posicionar a Panduit? Bueno, si entendí bien la pregunta, yo creo que eso va a depender de cada entidad de gobierno, sobre todo porque hay que recordar que dependiendo el proceso que vive cada país, tecnológicamente hablando, eso es justamente lo que va a llevarlos a ustedes, a cada entidad, por ejemplo, en el caso de Caribe, a llegar a este tipo de tecnologías. Y sobre todo, recordar un slide donde les explicaba que el adquirir, por ejemplo, tecnología Wi-Fi 6 es más económico porque no tengo que cambiar mis dispositivos celulares ni nada de lo que ya tengo ahora porque va a ser 100% compatible. El problema está en 5G porque ahí sí es más costoso, porque ahí se utilizan bandas distintas, frecuencias distintas y por ello, bueno, habrá que ver si el mercado, ¿verdad?, de cada país ya cuenta con, ahora sí que la habilitación y los permisos adecuados para poder, ¿verdad?, salir al mercado con esta nueva oferta y que la misma industria, ¿verdad?, también tenga esa necesidad. Creo yo que en este momento como Bandwidth vemos en Latinoamérica un alto incremento en cuanto a requerimientos de proyectos que son Wi-Fi 6 y en el caso de 5G lo vemos que ya arrancó, pero todavía no se ha disparado como en el caso de Wi-Fi 6, es decir, redes interiores, recordar Wi-Fi 6, pero para el tema ya de redes de Smart Cities, etcétera, eso todavía vemos, claro, un incremento en Latinoamérica, pero no tan disparado como en países como Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿Wi-Fi 6 está preparada para ambientes industriales? La respuesta es sí, tomando en cuenta, dependiendo los grados o clasificaciones, como lo llama el estándar 1005, de severidad en cuanto a ciertas condiciones que básicamente se explican a través de este concepto llamado MICE, en donde básicamente si tú hoy en día retiras un access point e instalas uno que sea Wi-Fi 6, hay que recordar las ventajas de lo que explicaba anteriormente, los beneficios de tener, pues va a ser la cobertura en los mismos canales, va a ser el channel width exactamente igual, el tema es la manera en cómo va a comunicarse. Ya no una persona va a utilizar un solo canal, sino que si son, por ejemplo, muchas handhelds en una zona, en un piso de planta que se quieren comunicar de manera inalámbrica, el acceso al canal lo va a tener no solo uno, sino van a ser varios, dependiendo de la cantidad de tráfico. Esa es una gran ventaja en cuanto a 2.4 y en cuanto a 5, ¿no? Creo que va a haber retos aún, sobre todo en aquellos lugares en donde pues la disponibilidad sea crítica, ¿no? Entonces, Wi-Fi 6 sí es compatible, habrá que analizar si es adecuado dependiendo el entorno, ¿no? Y esta clasificación de la que te hablaba, que es el MICE, que es en donde principalmente el estándar TIA 1005 te explica más a detalle de esto. Sin embargo, la parte de 5G, todavía no hay un aumento en la oferta de lo que son los dispositivos de planta que puedan soportar redes de celulares, ¿no? O estas frecuencias de celulares. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo el mercado se va a ir transformando dependiendo de las necesidades, pero por ahora la mayor aceptación, al menos en los pisos de planta, es utilizar cableado estructurado, alineado a los estándares, a estas clasificaciones de las que hablaba, y sobre todo llevando las recomendaciones de modelos de referencia, o en este caso, por ejemplo, hay un modelo de referencia, una arquitectura de referencia llamada CPWE,
en donde Cisco, Panduit, Rockwell y Panduit, ellos tres en conjunto proponen este modelo para poder diseñar estos pisos de planta alineados a los estándares. Entonces, yo te diría que hay que esperar, porque muy seguramente cuando empiece a haber esta aceptación, integración en todos los dispositivos de planta a Wi-Fi 6, 7 o incluso el tema de 5G, puede ser que exista una nueva versión de este modelo de referencia. Por ahora, el que tenemos, que es CPW, que es ya muy maduro y que lo hemos visto muy aceptado en pisos de planta, es a lo que nosotros sugerimos para la parte de la integración, diseño e implementación de ecosistemas donde el Wi-Fi es muy relevante, porque ahí también se habla en este modelo de arquitectura mucho del tema de Wi-Fi, mejores prácticas sobre todo. Eli García nos pregunta, ¿Wi-Fi 6 o 5G llegarán a sustituir los enlaces de radios actuales? Esa es una muy buena pregunta. No, no, la realidad es que esos enlaces que existen ahora van a permanecer, estos enlaces punto a punto, por ejemplo, de distancias muy largas, esos van a permanecer. Ellos utilizan ciertos canales del espectro que se tiene que rentar o pagar, y eso no, eso va a permanecer. Eso digamos que atiende una necesidad muy particular, y desde pronto que, voy a poner un ejemplo, hay ciertas oficinas en una misma ciudad, y de pronto se elige, dependiendo la distribución geográfica de estas oficinas en la ciudad, que todas tengan una antena, un enlace de punto a punto, y de pronto se busca un edificio muy alto en donde pueda yo tener esta comunicación, ¿verdad?, hacia los diferentes sucursales, en vez de utilizar un servicio MPLS, un servicio LAN to LAN o algún servicio de Internet con VPNs. De pronto esa es una de las opciones a nivel de arquitectura que se puede utilizar. Y también, claro, el tema de la parte de la infraestructura física en cuanto al cableado estructurado o fibra óptica es sumamente importante para no generar cuellos de botella, y cuando hablamos a largo plazo, pues que esta infraestructura me soporte, ¿verdad?, hacia los años que se espera. Entonces, repito y termino, no va a suplir, eso es una oferta complementaria y que todavía la vemos en el mercado. Al menos aquí en México sigue habiendo todavía muchos clientes que piden este tipo de tecnologías. Hay un retorno de inversión interesante en esos ecosistemas, sin embargo, tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Muchas gracias, Nathan. Finalmente, Carlos Jaramillo nos pregunta, ¿ya hay equipos activos que soporten los anchos de banda Wi-Fi 6? Sí, claro. Hablando de equipo activo, quiero entender que estamos hablando de access points. Sí, mi recomendación es que tú vayas a los líderes. Hay un cuadrante que se llama Gartner. Ahí vas a encontrar quiénes son los líderes. Por ejemplo, está Cisco, está Aruba. Ellos, por ejemplo, ya tienen una vertical de productos Wi-Fi 6. Y inicialmente por ahí explicaba que el costo es casi igual de un access point que utilizas ahora, que es 802.11, es casi igual al costo de Wi-Fi 6. Entonces, mi recomendación es que tú te acerques con los fabricantes, el de tu preferencia, y que consultes cuáles son los costos, porque están casi al mismo precio. Y lo segundo es que recordar que la tecnología que tú tienes ahora, en cuanto a celulares, computadoras, etcétera, va a ser 100% compatible con Wi-Fi 6. Muy bien, les agradecemos mucho su asistencia. Por favor, si tienen alguna duda o requieren alguna asesoría para algún proyecto, pueden escribirle a Nathan o a alguno de sus representantes. Agradecemos nuevamente su participación. No se pierdan el próximo webinar titulado TIA 1179, Evolución Tecnológica para la Infraestructura en Hospitales. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.